Hola jóvenes, buenos días. Eh, Antes que todo quiero pedirles una disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido en la clase y les dejo este video para realimentar la actividad que hicimos en esta semana que pasó. ¿Ok? Bien, primero vamos a revisar el tema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para ello, voy a leer el caso, voy a responder a la pregunta y vamos a hacer la realimentación de por qué la respuesta. Bien, se trata de femenino de 12 años, traída a consulta por fatiga durante el ejercicio. La madre refiere que la paciente quiere participar en actividades deportivas en la escuela, pero no puede debido a que no puede correr rápido, refiriendo cansancio en los miembros pélvicos, niega disnea o mareo y en la expresión física se encuentra a una paciente de peso y talla bajos para su edad. El pulso es de 60 latidos por minuto. La TA es de 142 sobre 96 milímetros de mercurio en el brazo derecho y 144 sobre 98 en el brazo izquierdo. La presión en la pierna derecha es de 92 sobre 60 milímetros de mercurio y en la pierna izquierda es de 91 sobre 60. La frecuencia respiratoria es de 15 respiraciones por minuto y la temperatura es de 36.5 grados centígrados. Se realiza una tomografía axial computarizada de tórax y se encuentra una coartación de la aorta descendente en la porción torácica. Bien, la pregunta dice, explique cuál de los siguientes es el factor principal que contribuye a la hipertensión en las extremidades superiores en esta paciente. Ok, la respuesta correcta es un aumento de la liberación de renina desde el aparato yuxtaglomerular. Bien, en primer lugar lo que podemos observar es que la paciente tiene una diferencia de presiones entre los brazos y las piernas. Y esto está dado por la coartación aórtica. ¿Ok? Esta coartación aórtica lo que condiciona es una disminución del flujo sanguíneo y de la presión arterial de forma distal a la coartación. Por lo tanto, afecta a la circulación renal, condicionando una presión baja a este nivel. Como respuesta, el glomérulo renal, el aparato yuxtaglomerular, secreta renina, que es la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, para que a su vez esta angiotensina 2 estimule la producción de aldosterona y condicione vasoconstricción, por un lado vasoconstricción arteriolar distal y la aldosterona condiciona retención de sodio y agua, manteniendo así la presión normal a nivel renal. ¿Ok? Sin embargo, la secreción de esta o la síntesis de esta angiotensina 2 actúa a nivel sistémico, por lo tanto, condiciona hipertensión en la parte superior o proximal, digamos, a la coartación aórtica. Y esta es la explicación de por qué la presión es diferente en la parte superior del cuerpo que en la parte inferior. Ahora, la renina-angiotensina, perdón, el sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa a diferentes niveles, como ustedes saben, actúa a nivel arteriolar, ¿ok? Entonces, las arteriolas se encuentran en todo el organismo, por lo tanto, el efecto es sistémico. Y ello explica por qué existen estos cambios. Bien, en relación con el siguiente caso, que dice, durante una investigación a un grupo de sujetos hipertensos se les administró un fármaco que inhibe la función de la enzima convertidora de angiotensina. Durante el tratamiento fue posible controlar la presión arterial aumentada en estos pacientes. Sin embargo,
algunos pacientes se quejaron de tos durante el uso del medicamento. Durante un estudio exhaustivo fue posible encontrar receptores de angiotensina 2 en las células yuxtaglomerulares en todos los pacientes. Durante la investigación se midieron distintos parámetros en el plasma de estos pacientes. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes cambios es más probable haber encontrado en esta investigación? ¿Ok? La respuesta correcta es aumento de la renina en el plasma. ¿Cuál es la explicación de esta respuesta? Bueno, pues fíjense que de acuerdo a la literatura, un gran porcentaje de pacientes que cursa con hipertensión arterial esencial o idiopática, como se le ha descrito en algunos libros, la mayoría tienen cambios en la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que ocurre es que empiezan a secretar renina en cantidades más abundantes sin necesidad a una respuesta fisiológica. Por lo tanto, se considera que estos hipertensos tienen una hipertensión arterial hiperreninémica. ¿Ok? Bien. Como se está activando de forma continua el sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces los pacientes cursan con hipertensión. Y para tratar a estos pacientes, lo que se les da es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, como el lisinopril, como el enalapril, que tienen la función de inhibir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, inhibiendo a la enzima como tal, la enzima convertidora de angiotensina. Bien, al bloquear el paso de la angiotensina 1 a angiotensina 2, entonces lo que vamos a encontrar es niveles altos de angiotensina 1 y de la enzima renina, ya que no estaríamos convirtiendo este último paso del sistema, ¿no? Ahora, preguntaban por qué en el aparato yuxtaglomerular encontraron receptores de angiotensina 2. Esto es normal. Recordemos otra vez, los receptores para angiotensina 2 se encuentran a nivel arteriolar, se encuentran a nivel glomerular de las glándulas suprarrenales y se encuentran también a nivel del aparato yuxtaglomerular porque tienen que en algún momento llevar a cabo una retroalimentación negativa. Es decir, para poder desactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene que haber receptores de angiotensina 2 a nivel yuxtaglomerular para que haya esta retroalimentación negativa y pueda controlarse la secreción de renina. Esa es la explicación de por qué también hay receptores de angiotensina 2 a nivel yuxtaglomerular. ¿Ok? Bueno, espero que la revisión de los videos que les subí y de estos casos les haya hecho recordar, porque esto ya lo habían visto en fisiología, recordar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y que más adelante utilizaremos tal vez en algunos casos clínicos. ¿Bien? Ok. Vamos a pasar al tema del aprendizaje basado en problemas, que es lo siguiente en el curso de integración clínica. Les voy a compartir un ejemplo de este método. Como les comenté en clase, el método de aprendizaje basado en problemas es un método que se utiliza a nivel hospitalario, o al menos debería de utilizarse, para poder enseñar a los internos, a los pasantes, a los residentes, cómo analizar un caso clínico y cómo aprender de este caso clínico, ¿no? Este es un método que aplica la mayoría de las universidades, específicamente la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo solicita en todas las sedes donde se forman médicos. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje basado en problemas consta de una serie de pasos que tenemos que ir revisando y que tenemos que ir aprendiendo para sistematizar la atención de pacientes. Cuando nos llega un paciente,
de repente nos pareciera que es como un rompecabezas que tenemos que armar. Y este método nos va a ayudar a armar este rompecabezas de manera adecuada para que podamos llegar a un buen diagnóstico, y si llegamos a un buen diagnóstico, seguramente le daremos un buen tratamiento. Es decir, tendremos un paciente o atenderemos a un paciente de manera adecuada. Y de lo que se trata es que aprendan a sistematizar la atención de los pacientes para que lo puedan utilizar después en el futuro, ya sea en su internado, ya sea en su servicio social o ya sea en la especialidad. Y por supuesto, en la práctica clínica que ustedes ejerzan en el futuro. ¿Ok? Bien, el método de aprendizaje basado en problemas consistirá en lo que sigue. Primero les enviaré un resumen de caso clínico. Como les comenté también en clase, es un resumen clínico, es decir, solo contiene los datos positivos que tiene el paciente, y aquellos que se han preguntado y se han negado no se reportan aquí en el resumen. Bien. Ok, entonces les presentaré un resumen de caso clínico como este. Este en particular es uno de genética. Ya les dije que este no es una clase de genética, sino de integración clínica. Por lo tanto, los casos que revisaremos serán de medicina general. Bien, una vez que les presente el caso clínico, ustedes tendrán que hacer lo que sigue. El primer paso es identificación de pistas, hechos o datos orientadores. En este apartado, lo que vamos a identificar en el resumen clínico, primero, son los factores de riesgo para la salud. Es decir, identificar qué factores de riesgo tiene este paciente para que además del problema que trae, pueda enfermarse de alguna otra cosa, ¿no? Es decir, qué riesgos hay para la salud de este paciente, ¿ok? O incluso para la misma enfermedad que ya presenta y es el motivo de la consulta. Entonces, factores de riesgo para la salud o para la enfermedad del que está consultando el paciente. Ajá. En este mismo apartado vamos a identificar los datos clínicos relevantes que nos lleven al diagnóstico, es decir, vamos a identificar signos y síntomas que nos ayuden para después identificar un diagnóstico. Es muy importante que aprendamos a identificar todos los signos y todos los síntomas y que podamos clasificarlos por su fisiopatología. ¿Bien? Bien. Si trae estudios previos, también en este apartado vamos a identificarlos. Es decir, si trae una biometría hemática, si ya trae una química sanguínea, si trae ya un perfil de lípidos, etcétera, tendremos que analizar estos resultados y tendremos que especificar si trae alguna anormalidad bioquímica. Es bien importante que en este apartado no nos pongamos a describir o a transcribir los datos, es decir, hemoglobina de 14, eritrocitos de 4.5 millones, etcétera, etcétera. No es así. Se trata de identificar ya las alteraciones bioquímicas. Es decir, podríamos decir que tiene una anemia leve, moderada o severa, tiene una leucopenia o tiene una leucocitosis o tiene una plaquetopenia, ¿no? O tiene una dislipidemia a expensas de colesterol, o tiene una dislipidemia a expensas de triglicéridos, o tiene una dislipidemia mixta, etcétera. Entonces ya se trata de identificar cuál es la anormalidad bioquímica por su nombre, no transcribir los estudios de laboratorio. Estos tres datos nos van a servir para el apartado que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Dice análisis y definición del problema. En este apartado vamos a analizar los datos clínicos ordenándolos desde el punto de vista fisiopatológico para hacer una integración. Si existiera una integración sindrómica, una integración topográfica de los datos clínicos, aquí es donde tendríamos que explicar el mecanismo fisiopatológico del cómo se presenta y del por qué se presenta en este paciente. Acuérdense que la atención de pacientes es individualizada, ¿ok? Bien, después de que hayamos hecho esto, los primeros dos ejercicios nos van a ayudar para que podamos integrar lo que sigue, que es la formulación de hipótesis, explicaciones o diagnósticos presuncionales. Para que se entienda, aquí es donde vamos a poner los diagnósticos. Es muy importante que no adivinen los diagnósticos. Es decir, si ustedes describen, por ejemplo, síndrome anémico,
es porque tienen los datos clínicos de un síndrome anémico. Ajá. No, aquí no son adivinanzas de diagnósticos, que es lo que les he dicho a sus compañeros en semestres pasados, ¿no? No se trata de decir, también puede tener esto, pero a la hora de preguntarles por qué piensan en ese diagnóstico no saben contestar. Entonces se trata de, ok, pensar en un diagnóstico, pero explicar por qué estamos pensando en ese diagnóstico. Bien, entonces aquí deben de ir todos los diagnósticos. Y digo todos porque de repente un paciente viene, vamos a suponer, por un cuadro gastrointestinal, pero además tiene otros datos clínicos que pueden integrar otro diagnóstico, ¿no? O el estado nutricional, o no sé, alguna enfermedad crónico-degenerativa y además que presente comorbilidades, ¿no? Entonces deben de ir todos los diagnósticos. Después de que hayamos hecho un buen diagnóstico o una buena presunción diagnóstica, vamos a la toma de decisiones, que es el siguiente apartado. La toma de decisiones consiste en, primero, preguntarnos, ok, si ese paciente ya traía estudios, entonces nos pueden servir, pero no todos los pacientes llegan con estudios, ¿no? O sea, pacientes que llegan de primera vez, que no traen nada y que tenemos que hacer todo el trabajo nosotros. Entonces, preguntarnos, ¿el problema que trae mi paciente requiere de estudios o puedo hacer un diagnóstico clínico? Idealmente, no todos los pacientes necesitan estudios, ¿no? Hay enfermedades que se pueden diagnosticar de forma clínica y entonces si no necesita estudios, no es necesario hacer gastar al paciente, ¿ok? Entonces, preguntar, ¿necesita estudios o no? Si no necesita y podemos hacer la integración clínica o el diagnóstico clínico y dar el tratamiento con estos datos, bueno, pues hay que hacerlo así. Y si pensamos que necesita estudios, entonces hay que pedir estudios. Ahora, no se trata de pedir estudios por pedir. Si yo le solicito un estudio es porque necesito identificar algo que yo pienso que puede estar alterado, ¿no? Hace como 1 o 2 semestres les hacía esta pregunta a sus compañeros y hay alguien que me contestó, no, pues es que como es un primer escrutinio hay que hacerle una química sanguínea de 45 elementos, ¿no? O sea, un estudio de 45 elementos cuesta alrededor de 2,000 pesos, ¿no? O sea, ¿para qué nos sirve? No estamos tamizando, no estamos haciendo un tamizaje para ver qué encontramos. Se trata de solicitar el estudio que requiere el paciente porque nosotros estamos sospechando de alguna alteración bioquímica que nos pueda orientar más al diagnóstico. Bien, entonces a esto se le conoce como plan de estudios. Una vez que hayamos tomado la decisión de si necesita o no estudios y le hayamos solicitado los que necesite, pues pasaremos al tratamiento. El tratamiento, para tratar a un paciente debemos de pensar, este paciente se puede tratar de forma ambulatoria, es decir, le podemos tratar y podemos mandarlo a su casa o necesita hospitalizarse. Esto es bien importante porque hay pacientes que llegan pues muy graves y requieren tratamiento hospitalario o abordaje diagnóstico hospitalario y hay pacientes que no. Se les puede hacer el abordaje de forma ambulatoria o incluso se les puede mandar su tratamiento de forma ambulatoria. ¿Ok? Entonces, primero hay que decidir eso. Tratarlo de forma ambulatoria o de forma hospitalaria. Ahora, es bien importante que considerar que el tratamiento debe ser individualizado. Ya estamos en la parte de atender pacientes. Ustedes ya deberían de estar en un hospital y bueno, la situación, las circunstancias no lo ha permitido, pero bueno. Es bien importante aquí considerar, si mi paciente tiene 12 años, es femenino, tengo que considerar eso para el tratamiento, ¿no? Porque a lo que nos hemos acostumbrado, por ejemplo, es decir, bueno, tiene una enfermedad acidopéptica, ¿no? El tratamiento es omeprazol, o inhibidor de la bomba de protones, más un antiácido, más a lo mejor un procinético, ¿no? Entonces, aquí no es así. Aquí tendría que decir, bueno, le tengo que dar a esta paciente o a este paciente omeprazol, 20 miligramos vía oral cada 24 horas, tiene que ser en ayuno para que tenga el funcionamiento adecuado, ¿no? Y le voy a dar un procinético, bueno, vamos a darle metoclopramida, 10 miligramos vía oral cada 8 horas, de preferencia 15 a 30 minutos antes de los alimentos, ¿no? Entonces, ir individualizando. Cuando se trata de un paciente pediátrico, habrá que calcularle la dosis del fármaco a dosis ponderal.
Cuando se trate de un adulto con una enfermedad renal, por ejemplo, tendremos que ajustar el tratamiento de acuerdo al índice de filtración glomerular, ¿no? Entonces hay que ir individualizando. Aquí ya no es recitar lo que dicen los libros, sino individualizarlo conforme al paciente, ¿ok? Ahora, una vez considerado esto, tenemos que ver que hay enfermedades, bueno, más bien, el tratamiento de las enfermedades tienen que ser, o más bien, el tratamiento de los pacientes, tenemos que considerar el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico, ¿no? Es decir, darle a un paciente un tratamiento por una enfermedad ácido péptica, solamente omeprazol y un antiácido y un procinético no es suficiente. ¿Qué tenemos que modificar? Tenemos que modificar hábitos dietéticos, ¿no? Entonces habrá que considerar el tratamiento no farmacológico, que consistirá en cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, cambios en el horario de alimentación, etc., ¿no? Entonces hay que considerar el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Bien. En esta última parte necesitaremos hacer una descripción o una reflexión, o más bien establecer, una vez establecido el plan, tenemos que describir cuál puede ser el pronóstico de la enfermedad de este paciente. Si es un buen pronóstico, si es un mal pronóstico, y explicar por qué, ¿no? Bien, y la última parte, donde dice identificación de áreas u objetivos del aprendizaje, esta parte la vamos a utilizar para la reflexión de ustedes. Es decir, una vez que hayamos terminado de revisar un caso clínico, ustedes me dirán en esta parte qué es lo que aprendieron, qué es lo que recordaron, qué es, para qué les sirvió evaluar este caso, ¿no? Y así es como estaríamos trabajando en esta unidad de aprendizaje que se llama integración clínica. Yo espero que podamos sacarle mucho jugo a los casos clínicos. Se trata de integrar sus conocimientos básicos que aprendieron de fisiología, de anatomía, de histología, bueno, de todas las ciencias básicas, para poder integrarlos aquí, ¿no? Entonces, yo espero que podamos irnos despacio a partir después de los exámenes, después de las evaluaciones del primer parcial, porque creo que ya están encima, y que pueda servirles este ejercicio para su práctica médica en el futuro. ¿Okay? La experiencia que hemos tenido con este método es que la práctica de la medicina se hace más sencilla, un poco más fácil, ¿no? Ya que nos permite organizar las ideas. Ajá. Y poco a poco tenemos que ir desarrollando. A lo mejor ahorita, por ejemplo, en esta materia nos llevaremos, no sé, 2 semanas para terminar un caso clínico, ¿no? Pero esto en la parte médica, en la parte ya de los médicos que ejercemos la medicina, esto tiene que hacerse en la consulta. En una consulta de 30 minutos tenemos que hacer todo este proceso porque tenemos que tomar decisiones y tenemos que dar tratamientos o solicitar estudios, etc. Entonces, esto lo tenemos que hacer, lo tienen que aprender bien para que después lo puedan aplicar de manera muy práctica, muy rápida, y les sirva para su práctica de la medicina, ¿no? Bueno, espero que les sirva esta explicación. Lo voy a subir a la plataforma y voy a dejar un foro abierto por si tiene alguien alguna duda. Se la puedo contestar por plataforma. ¿Ok? Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase y muchas gracias por aquellos que han estado participando durante las sesiones. Espero que todos puedan participar y espero que pronto podamos vernos de forma presencial para que el ejercicio sea pues más directo, ¿no? Y tengan todos la oportunidad de participar. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias.